Hermann Göring, el lugarteniente de Hitler. Era una fotografía perfecta. Un hombre robusto, con una sonrisa amplia y predadora, vestido con un uniforme blanco que desafiaba la suciedad y la guerra. Cruzaba el pecho la gran cruz de hierro, un diamante resplandeciente en la cima de un árbol de Navidad de medallas. Este hombre, Hermann Göring, no solo vestía el poder, lo encarnaba. Él era la opulencia, la risa contagiosa, el arte del engaño elevado a forma de gobierno. Un día, era el niño noble, arrodillado ante el esplendor medieval. Al día siguiente, el as de combate, un águila plateada que surcaba el cielo de la Gran Guerra, dejando una estela de gloria y adrenalina. Después, el político astuto, el matón bien vestido que limpió el camino para el monstruo. Y finalmente, el mariscal del Reich, el segundo hombre más poderoso de la tierra, que dormía en sábanas de seda rodeado de oro robado, mientras Europa se quemaba. ¿Cómo se convierte un héroe nacional en un saqueador? ¿Cuándo se pudre el valor en avaricia? Esta es la historia de Hermann Göring, el hombre que amó el drama de la crueldad, el constructor de la Luftwaffe, el arquitecto de la Gestapo, el coleccionista de arte y de hombres, el adicto a la morfina, el amigo íntimo de Hitler y su sucesor designado. Lo que van a escuchar no es un frío recuento de fechas y batallas, es una inmersión en la memoria, en el olor a cuero caro y perfume francés que ocultaba el hedor a ceniza. Es el susurro de los pasillos de poder, el eco de los cristales rotos de la noche de los cristales. Es la historia de un hombre que se sentó en la cima del mundo y creyó que nunca caería. Pero cayó. Cayó en un banquillo de madera, en Nuremberg, con un cuerpo roto y una mirada que aún intentaba intimidar. Esta es la historia de la ambición sin alma, la historia de Hermann Göring, el espectro del mariscal. Capítulo 1. El joven noble y la sombra del África. El olor a selva y la ausencia del padre. Nació en una hacienda de Baviera, en 1893, pero la geografía de su alma no estaba en Alemania, estaba en la sabana africana. Su padre, Heinrich Ernst Göring, un jurista de carrera y un hombre de ambición imperial, era el cónsul general en Haití, y luego el primer gobernador del África del sudoeste alemana, la actual Namibia. La casa familiar olía a ébano y a mapas viejos, olía a una ausencia constante. Hermann creció en la sombra de un padre casi mítico, un hombre de puño de hierro en tierras salvajes. Un hombre que volvía a casa cargado de historias de guerrero serero y paisajes que se tragaban la luz. El joven Hermann, el cuarto de 5 hijos, no conoció la calidez de un hogar unido por la sangre, sino por la lealtad. La figura más cercana a un padre fue su padrino, el doctor Hermann von Eppenstein, un médico judío, rico y condecorado, que vivía en un castillo medieval llamado Mauterndorf, en Austria. Eppenstein era un hombre de gustos exquisitos y un protector generoso de la familia Göring, en particular de su madre, Franziska. Mauterndorf, con sus torres grises, sus armaduras silenciosas y sus salones que parecían respirar historia, fue el verdadero nido de Hermann. Un niño corriendo por pasillos que resonaban con ecos de cruzadas y caballeros. Ahí se forjó el primer Göring, el romántico, el dramático, el amante de la pompa, que jugaba a ser rey entre terciopelos y mármoles. Una sirvienta de Mauterndorf recordaba: el joven Hermann no jugaba con soldados de plomo, jugaba a ser un mariscal. Tenía un aire de superioridad, incluso con 10 años. Le gustaba que le sirvieran, que se sintieran pequeños a su lado. La academia y el adrenalina del cielo. La sombra del África, la pompa del castillo,
Todo apuntaba a una sola dirección: la milicia. A los 11 años, ingresó en la escuela de cadetes. Era un estudiante bueno, pero inquieto, con un temperamento volcánico que le valió algún castigo severo. La disciplina le daba estructura, pero la adrenalina era su verdadero alimento. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, en 1914, Göring no dudó. Tenía 21 años, y el mundo se presentaba como un campo de juego épico. Originalmente fue asignado a la infantería, a las trincheras húmedas y el lodo que olía a pólvora y miedo coagulado. El horror de la infantería no era para él. El destino, o quizás su propia ambición, intervino en forma de una enfermedad. Una reclusión temporal le permitió soñar con el único lugar donde la guerra era aún heroica: el cielo. La aviación era el deporte de los dioses. Un campo de batalla limpio, frío, donde el enemigo se veía como un insecto plateado a abatir. El rugido del motor, el aire helado en el rostro, la sensación de que solo él y su máquina existían por encima de la miseria del suelo. Era una droga, una adicción que nunca lo abandonaría. En 1915 ya era piloto. Sus acrobacias, su descaro, su habilidad innata para el combate lo hicieron famoso. Se movía con la gracia de un depredador. No buscaba solo la victoria, buscaba la humillación del adversario. El 2 de junio de 1918 llegó su consagración. Tras la muerte del Barón Rojo, Manfred von Richthofen, Göring fue elegido para comandar la unidad de combate más prestigiosa de Alemania, el Escuadrón de Caza 1. Una decisión que generó celos y resentimiento entre los otros ases, que lo veían como un advenedizo, demasiado teatral, demasiado político. Un piloto más joven, que sirvió bajo su mando, comentó años después: él no era el más valiente, era el más ambicioso. Volaba por las medallas, no por el honor. Tenía la mirada de alguien que nunca se conformaría con ser el número 2, ni siquiera en el cielo. El héroe perdido. Al final de la guerra, Göring había derribado 22 aviones. Era un héroe. Llevaba la Cruz de Hierro de primera clase y la apreciada Pour le Mérite, la medalla más alta de Prusia. Pero la guerra terminó en derrota. La humillación de la rendición, la caída del imperio, la firma del Tratado de Versalles, que prohibía a Alemania poseer una fuerza aérea, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El rugido de su motor fue reemplazado por el silencio de la derrota. El héroe que regresó a Múnich no encontró desfiles, sino hambre y rabia. El aire se sentía espeso, cargado de traición y resentimiento. En ese vacío, en el café ruidoso, donde los exoficiales y los veteranos amargados maldecían al nuevo gobierno, Hermann Göring buscó su próximo subidón de adrenalina. Ya no podía volar aviones, tenía que volar ideas. Encontró un nuevo campo de batalla: la política, un camino que lo llevaría no a la gloria de un mariscal de campo, sino a la gloria de un cómplice. El paso del as de combate al mercenario de la rabia nacionalista. La semilla de la maldad comenzaba a germinar en la tierra fértil de la ambición frustrada. Su corazón, acostumbrado al ritmo frenético de la cabina, ahora latía al compás de un nuevo tambor, uno que anunciaba una revolución. Y en Múnich, en el ambiente cargado de cerveza y discursos incendiarios, conoció al hombre que le daría el motor que necesitaba, un hombre llamado Adolf Hitler. Capítulo 2. La metamorfosis de un dandy. El enlace impensable Múnich, 1922. La ciudad era una caldera de conspiración. El olor a cerveza barata se mezclaba con el aliento a miedo de una república recién nacida. Aquí, en un salón de actos,
lleno de hombres mal vestidos y enfurecidos, se produjo el encuentro que cambiaría la historia. Hermann Göring, el héroe de guerra, el hombre con la Pour le Mérite, conoció a Adolf Hitler. El contraste era brutal, casi de opereta. Göring era alto, robusto, impecablemente vestido, con el aire del aristócrata que ha viajado por el mundo. Hitler era un vagabundo, con un bigote ridículo, un traje arrugado y el nerviosismo de quien ha sido demasiado tiempo invisible. Pero Göring no se fijó en la ropa, se fijó en la voz. Una voz que era un martillo que golpeaba la frustración de la Alemania de posguerra, la injusticia de Versalles, la traición. Göring, el hombre de acción, el que sentía que su gloria había sido robada, encontró en ese discurso una resonancia. Era la misma rabia, pero verbalizada con una ferocidad que él no poseía. Hitler, por su parte, vio en Göring algo invaluable: prestigio, un héroe condecorado que se unía a su movimiento. No solo eso, un hombre que se movía con soltura en los círculos de la alta sociedad que a él, el pintor frustrado, le estaban vedados. En un movimiento astuto, Hitler le ofreció el liderazgo de las Sturmabteilung, que sea, la fuerza de choque del partido. Göring aceptó. En ese momento, las SA eran poco más que una turba desorganizada. Göring, con su disciplina militar, les dio uniformes, estructura y el porte marcial que tanto gustaba a Hitler. Las SA se convirtieron en un arma de intimidación real. Una mujer de sociedad en Múnich comentó sobre la transformación de Göring. Se volvió más ruidoso. Ya no era solo el joven apuesto. Ahora era el dandy peligroso. Llevaba ese uniforme pardo como una armadura. Su risa, antes alegre, se volvió una declaración de guerra. Parecía que olía a pólvora de nuevo. La tragedia de Karin y la inyección. En 1923, la vida de Göring se define por el amor y el fracaso. Se había casado con Karin von Kanzow, de soltera Fock, una baronesa sueca. Karin era una mujer fuerte, sensible y, lo más importante, una ferviente antisemita y admiradora del misticismo germánico. Ella vio en Göring no solo al héroe, sino al paladín destinado a salvar a Alemania. Ella lo impulsó, lo idealizó. Su castillo, su nobleza, su entusiasmo, le dieron a Göring la legitimidad social que el joven partido nazi necesitaba desesperadamente. Luego vino el Putsch de Múnich en noviembre de 1923, el intento fallido de tomar el poder por la fuerza. La mañana del 9 de noviembre de 1923, Göring marchó junto a Hitler hacia la Odeonsplatz. Se oyeron los disparos. La masa se dispersó. En medio del caos, una bala de la policía atravesó la ingle de Göring. El dolor era insoportable. Karin lo escondió en casa de amigos, donde un médico le administró morfina para aliviar la agonía. Esa inyección no solo alivió el dolor físico, desencadenó una adicción que lo consumiría por años. La morfina se convirtió en su amante silenciosa. Le ofrecía el mismo escape, el mismo subidón de adrenalina que el cielo de combate, pero sin riesgo. Lo envolvía en un velo cálido que amortiguaba la derrota, la humillación del Putsch y el exilio. Göring tuvo que huir de Alemania, cruzando la frontera de forma clandestina. Era un fugitivo, un adicto. El héroe se había convertido en un espectro, deambulando por Austria e Italia, con un cuerpo que se hinchaba y una mente que se nublaba. Karin fue su ángel guardián, su enfermera, su cómplice, el retorno del Fénix. Pasó 4 años en la oscuridad, en la niebla de la morfina. En un sanatorio sueco, llegó a un estado de deterioro tal que tuvo que ser internado. Los médicos lo ataron a la cama para desintoxicarlo. El orgulloso as de combate
se convirtió en un paciente que gritaba y suplicaba por su dosis. Una enfermera sueca que lo atendió recordó: no era un hombre, sino un niño caprichoso y furioso. Prometía oro y amenazas. Cuando se le pasaba el efecto de la droga, lloraba por Karin. Era un despojo. ¿Cómo pudo este hombre llegar a ser el mariscal? Pero Göring tenía una voluntad de hierro y, a pesar de sus recaídas, logró controlar parcialmente la adicción. En 1927, la amnistía le permitió regresar a Alemania. El partido nazi, en la clandestinidad, había resurgido. Hitler necesitaba desesperadamente gente que supiera cómo moverse en Berlín, en los círculos del poder legal. El dandy había vuelto, aunque más gordo y con cicatrices internas que solo la morfina podía ocultar. En 1928, Göring ganó un escaño en el Reichstag. Se movió con la elegancia del depredador, usando sus contactos de guerra y su carisma para abrir puertas. Él fue el puente entre la chusma nazi y la élite industrial y militar. Su tarea: convencer a los generales y a los empresarios de que Hitler era un mal necesario, un simple martillo que se podía guardar después de usarlo. Cuando Hitler asumió la Cancillería en enero de 1933, Göring, a su lado, había llegado a la meta. Su recompensa fue inmensa. Lo nombraron ministro del Interior de Prusia y ministro sin cartera para el Reich. Con el control de la policía de Prusia, la mayor fuerza policial de Alemania, Göring ya no necesitó un arma. Tenía un ejército de uniformes verdes a su disposición. La era de la intimidación había terminado. La era del terror comenzaba. Y su primer acto fue crear la máquina que lo haría realidad: la Gestapo. Capítulo 3. El arquitecto del terror. La fundación de la Gestapo y la purga. El 30 de enero de 1933, la vida cambió en Alemania. Ya no era un juego político, era una revolución. Hermann Göring, en su nuevo y flamante despacho de Berlín, no perdió un segundo. Su primer movimiento fue estratégico y letal: limpiar la policía. Destituyó a todos los oficiales que le olían a lealtad a la República de Weimar. Dio una orden escalofriante a los nuevos reclutas: si disparan, yo los cubriré. Los disparos son bienvenidos, no serán castigados. El mensaje era claro: la ley había muerto. La voluntad del partido era la ley. En abril de 1933, Göring anunció oficialmente la creación de la Geheime Staatspolizei, la policía secreta del Estado, la Gestapo. No era una institución policial tradicional, era un arma política. Su misión no era investigar crímenes, sino eliminar a los oponentes de Hitler. Empezó a utilizar un viejo cuartel de Berlín como centro de interrogatorios. El edificio, que olía a yeso viejo y humedad, pronto se saturó de un nuevo olor: el de la sangre y el miedo. Un abogado de Berlín, que fue brevemente detenido en las primeras semanas de la Gestapo, relató: no había un solo papel legal, no había un juicio, solo hombres con botas pesadas que te miraban sin alma. Lo peor no eran los golpes, era el silencio, el saber que nadie iba a preguntar por ti, que te habían borrado de la tierra. Göring, el elegante dandy, el antiguo héroe del aire, se convirtió en el jefe de la tortura silenciosa, el incendio del Reichstag y la captura del poder. En la noche del 27 de febrero de 1933, el Parlamento alemán, el Reichstag, se incendió. Las llamas eran tan altas que parecían lamer el cielo de Berlín. El olor a madera quemada y a papel calcinado flotaba sobre la ciudad, pero lo que realmente olía era a oportunidad. Göring, al llegar al lugar, no dudó. Sin evidencia, sin investigación,
declaró de inmediato que el incendio era el inicio de una insurrección comunista. «Este es el signo de una sublevación», gritó. «No dudaré en usar mi poder para aplastar a esta escoria asesina». Esa noche fue la noche cero de la dictadura. Göring usó el incendio como pretexto perfecto para que Hitler convenciera al anciano presidente Hindenburg de firmar el decreto del incendio del Reichstag. El decreto suspendía todas las libertades civiles: libertad de expresión, de prensa, de reunión, el derecho a la privacidad. Todo fue suspendido indefinidamente. El terror se hizo legal. La Gestapo, que Göring había creado, no necesitaba la ley. Tenía ahora la excusa. Miles de comunistas, socialdemócratas, líderes sindicales y cualquier voz disidente fueron barridos de las calles. Los primeros campos de concentración, como Dachau, creados por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, se llenaron hasta el borde en cuestión de semanas. Göring y Hitler se habían apoderado del poder con un simple puñado de fósforos. La batalla por la influencia. Pero el poder absoluto no tiene espacio para dos. Göring tenía rivales. El más notorio, Ernst Röhm, el jefe de las SA, las tropas de asalto que Göring había dirigido y estructurado. Röhm quería una segunda revolución. Quería disolver el ejército alemán tradicional y reemplazarlo con sus millones de camisas pardas de las SA. Los generales del ejército, la vieja nobleza militar, se horrorizaron. Hitler se encontró en una encrucijada. El ejército regular, la única institución que podía derrocarlo, o el amigo Röhm, cuya lealtad era incuestionable pero cuya ambición era peligrosa. Göring, junto con Heinrich Himmler, el jefe de las SS, maniobró con una frialdad calculada. Crearon expedientes, rumores y pruebas falsas. Convencieron a Hitler de que Röhm estaba planeando un golpe de Estado inminente. La mentira era tan grande, tan teatral, que se convirtió en verdad para la mente paranoica de Hitler. En junio de 1934, tuvo lugar la Noche de los Cuchillos Largos. Göring, desde su elegante apartamento en Berlín, dirigió las listas de purga. Las SS, bajo las órdenes de Himmler, se lanzaron contra los líderes de las SA. Röhm fue ejecutado. Cientos de oponentes, rivales y viejos enemigos políticos fueron asesinados a sangre fría en sus casas, sin juicio. Un general del ejército, que se benefició del debilitamiento de Röhm, confesó más tarde en su diario: «La noche apestaba a sangre y a hipocresía». Göring se había deshecho de sus rivales y el ejército se había vendido al diablo. No hubo resistencia. Solo se oían los motores de los coches de las SS. La ley del más fuerte había ganado. Y Göring, sin ensuciarse las manos con sangre, había firmado las sentencias de muerte. La transformación final. El recolector tras la purga. Göring consolidó su posición como el segundo hombre más importante del Reich. La Gestapo fue entregada a Himmler para evitar la duplicidad. Göring, ahora libre de los detalles de la tortura, se enfocó en su nueva obsesión: la Luftwaffe. La aviación de guerra estaba prohibida, pero Göring, con una sonrisa cínica, la construyó en secreto bajo el pretexto de clubes de vuelo civil. Él fue el padre de la fuerza aérea más moderna y letal del mundo. Y con el poder llegó la opulencia. Göring era un hombre que llenaba el vacío emocional con objetos. Empezó a coleccionar uniformes ridículamente ostentosos, medallas gigantes, joyas y arte. Empezó a robar a gran escala, con una avaricia que ni siquiera el África de su padre podía haber imaginado. Se construyó una finca de caza, Karin Hall, nombrada en honor a su esposa Karin, que había muerto en 1931.
Carring Hall no era una casa, era un palacio, lleno de obras maestras robadas, de tesoros que olían a la historia de Europa. El as de combate se había convertido en un mariscal gordo, drogadicto y absurdamente vanidoso. El romántico que había corrido por el castillo de Mautendorf se había convertido en el ladrón más grande de la historia. El mundo veía al hombre de la sonrisa ancha, el payaso bien vestido, pero debajo del uniforme blanco, el espectro del mariscal solo veía el reflejo de un hombre que había vendido su alma, una pieza a la vez, por el derecho a ser el más rico en el centro de la tormenta. Y esa tormenta estaba a punto de desatarse sobre Europa. Su Luftwaffe era el martillo, y Göring estaba listo para dar el primer golpe. Capítulo 4. El martillo de la Luftwaffe. El rugido de la promesa. El hombre de los uniformes extravagantes había cumplido su gran promesa a Hitler. Alemania tenía de nuevo un ala, no una fuerza aérea, una bandada de águilas mecánicas, la Luftwaffe, diseñada por Göring, armada con la furia del acero y el rugido de los motores Messerschmitt. Para 1937, el sonido de los aviones de combate era la banda sonora de la nueva Alemania. Un sonido que infundía orgullo en casa y terror en el extranjero. Göring era el amo de este aire. El mariscal, ahora con un peso considerable y una mueca de poder permanente, supervisaba el desfile de su creación. Veía en cada bombardero, en cada casa, la extensión de su propia ambición. Era su venganza contra Versalles, su propia medalla de oro del tamaño de una nación. El mariscal del Reich, el único hombre en poseer ese título especial, había transformado los modestos clubes de vuelo civil en el arma más formidable del planeta. Su genio no era técnico, era organizativo y, sobre todo, psicológico. Había creado un cuerpo de élite, la joya de la corona del Tercer Reich. Un cuerpo que vestía uniformes gris-azul, diseñados por él mismo, que combinaban el aire marcial con la ostentación. Un joven piloto, recién salido de la Academia de Combate, relató: «Cuando el mariscal venía a visitarnos, el aire cambiaba. Olía a perfume caro, a colonia francesa. Era intimidante y magnético. Te hacía creer que tú, volando uno de sus aviones, eras un dios, que no podías perder. Era un encantamiento, y nosotros bebíamos cada palabra». La prueba de fuego, Guernica. El preludio de la guerra no fue un trueno, sino el aleteo de los bombarderos sobre una pequeña ciudad vasca en España. Guernica, abril de 1937. La Legión Cóndor, el contingente aéreo de Göring, enviado para apoyar a Franco en la Guerra Civil Española, usó la ciudad como campo de entrenamiento. Fue el primer bombardeo aéreo masivo y deliberado de civiles en la historia moderna. No fue una batalla, fue una carnicería. Göring, sentado en su despacho de Berlín, recibía los informes. La eficiencia del terror, la perfección táctica. Esta anécdota, narrada por el propio Göring en un momento de arrogante autoconfianza, revela su fría crueldad. Se dice que, al recibir el informe de que el bombardeo había sido un éxito y había sembrado el pánico entre la población, sonrió con suficiencia. «Excelente. Mis muchachos necesitaban un ensayo general. La gente debe saber que cuando la Luftwaffe vuela, el techo es el infierno. Les ha servido de aviso. No hay que ser brutal, hay que ser concluyente». Para él, la muerte de inocentes no era una tragedia, sino una demostración de fuerza. Una prueba de concepto para la Blitzkrieg que se avecinaba. La Blitzkrieg, la guerra relámpago. En septiembre de 1939, el martillo de Göring golpeó Polonia. Fue la Blitzkrieg, una guerra relámpago,
combinando la velocidad de los tanques con la furia de los bombarderos en picado Stuka. El olor a combustible quemado y el miedo impregnaron Europa. En cuestión de semanas, Polonia cayó. Luego, el asombro del mundo. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia. Todos se doblegaron bajo el asalto de Göring y su fuerza aérea. El mariscal, en la cima de su gloria, se dedicó a los placeres del saqueo. Mientras los aviones sobrevolaban París, Göring ya estaba organizando el destino del arte robado. La guerra era una cacería para él. Y la presa no eran solo los enemigos, eran los tesoros. El hombre que jugaba a ser rey en Mauterndorf ahora se creía el emperador que tenía derecho a confiscar la belleza del mundo. Cuando Hitler le preguntó si la Luftwaffe podría detener la retirada de los británicos en Dunkerque, Göring le aseguró que sí. Fue su error más grave. La niebla, el clima, la interferencia aliada y su propia arrogancia hicieron que la Luftwaffe fallara. Los británicos escaparon. Pero en ese momento, Göring no sentía el fracaso, solo la euforia. Se había autoconcedido la Gran Cruz de Hierro, el único además de Hitler en poseerla. Su cuerpo se había hinchado con el exceso de comida y drogas. Su vestuario era más extravagante que nunca. Era el epítome de la ibris. El hombre que pensaba que el destino lo había elegido y que era intocable, incluso por la realidad. Capítulo 5. La avaricia de Carinhall. El corazón del imperio de Göring. Carinhall no era solo una casa de campo. Era el santuario privado de Hermann Göring, su declaración de independencia del mundo y de las normas. Nombrada en honor a su difunta y primera esposa, Karin, el complejo se encontraba en una vasta reserva de caza al norte de Berlín. La mansión era una monstruosidad arquitectónica, una mezcla caótica de pabellones de caza teutónicos, salones romanos y un mausoleo para Karin. Todo con un toque de kitsch absoluto. Pero el verdadero corazón de Carinhall no era el mausoleo, eran los almacenes de arte. Göring había creado un sistema perfectamente organizado para el robo de arte a través de toda la Europa ocupada. Utilizaba una unidad especial, el Comando Especial Linz, y se adelantaba a los demás jerarcas, incluso a los equipos de Hitler, en la rapiña de museos, castillos y, sobre todo, colecciones privadas de judíos y opositores. El olor en Carinhall no era el de un hogar. Era el olor a cera pulida, a terciopelo caro, a bronce oxidado y a pintura antigua. Y, subliminalmente, el olor a la culpa silenciada por la avaricia. Una mujer que trabajaba en el mantenimiento de Carinhall describió la atmósfera. Los cuadros de Rembrandt y Tiziano colgaban junto a esculturas de ciervos de mal gusto. Era todo demasiado. Nunca parecía limpio, a pesar de los muchos sirvientes. Daba la sensación de que el dinero había comprado cosas, pero no les había dado un alma. Era el lugar más rico y más vacío que conocí. La colección secreta y el saqueo el mariscal se presentaba a sí mismo como un mecenas de las artes. En realidad, era un ladrón compulsivo. Sus gustos eran eclécticos y a menudo cuestionables, pero su apetito era voraz. Su método era simple y cruel. Si alguien, especialmente un judío, era deportado, arrestado o huía, sus posesiones quedaban automáticamente a disposición del Estado. Göring se aseguraba de que sus agentes fueran los primeros en llegar. Escogía lo mejor, lo que él consideraba digno de su palacio. Anécdota de crueldad. Durante el saqueo de la vasta colección de un prominente banquero judío en París, Göring se obsesionó con un pequeño retablo flamenco, que el banquero atesoraba por motivos sentimentales. El banquero, antes de ser deportado,
le suplicó a Göring que salvara esa única pieza, ofreciéndole información valiosa a cambio. Göring, según el testimonio de un subalterno, se rió en su cara. Aprenda una lección, señor banquero. En el Reich las cosas tienen valor, la gente no. Y ahora, este pequeño pedazo de Flandes será mío, y usted no será nadie. Mandó el retablo a Carinhall y al banquero, a un campo. Para Göring, humillar a la víctima era casi tan placentero como adquirir el objeto. El juicio de la vanidad. El dinero y el arte eran su escudo contra la realidad. En Carinhall, Göring celebraba banquetes con una magnificencia faraónica. Se cambiaba de uniforme hasta 5 veces al día. De un uniforme de caza medieval a un traje de seda blanca, con botas de caña alta de piel de jabalí. El mariscal había perdido el contacto con el soldado. Se había transformado en un hombre de placer, un hedonista cuyo cuerpo era un testimonio de su exceso. El sobrepeso era extremo. Su adicción a la morfina, aunque intermitente, lo mantenía en un estado de euforia distante. La vida se había convertido en una ópera grandiosa, y él era el único actor principal que importaba. Mientras la gente de Berlín sufría el racionamiento, Göring disfrutaba de vinos franceses y cigarros cubanos. Esta desconexión, esta arrogancia del gordo Reichsmarschall, comenzó a minar su autoridad, incluso dentro del partido. Su vanidad no tenía límites. Se hizo fotografiar una y otra vez, posando con su gran cruz de hierro de diamantes, un objeto que, según los oficiales, era tan pesado que apenas podía llevarlo con comodidad. Quería ser visto como el heredero de los caballeros teutónicos. Pero la historia lo recordaría como el príncipe de los ladrones. Un hombre que, al igual que su imperio, era hermoso y deslumbrante en la superficie, pero se estaba pudriendo por dentro. Capítulo 6. El fracaso del águila. La batalla de Inglaterra. La promesa rota. El verano de 1940. La cima de su carrera y el inicio de su caída. Con la caída de Francia, solo quedaba Gran Bretaña. Göring, con una confianza inflada por la morfina y la victoria, le prometió a Hitler una victoria rápida. Mi Luftwaffe puede resolver el problema en cuestión de semanas, declaró. La batalla de Inglaterra no fue una campaña militar. Fue un duelo de voluntades. La primera batalla aérea de la historia, vista y oída por el mundo. El rugido de los bombarderos Dornier y Heinkel se enfrentó al afilado sonido de los cazas Spitfire y Hurricane. Al principio, la Luftwaffe parecía imparable. Atacaban aeródromos, fábricas, puertos. Los cielos sobre Kent y Londres olían a combustible de alto octanaje y a miedo. Pero Göring cometió 3 errores monumentales. Primer error: subestimar al enemigo. Creía que la moral británica colapsaría bajo el bombardeo. No entendió la tenacidad, la fría resolución del espíritu británico. Segundo error: la vanidad. Dirigía la batalla desde su tren personal, Asia, con un exceso de comodidades. Pasaba más tiempo coleccionando arte y celebrando banquetes que en las salas de planificación. Cambiaba de táctica constantemente, confundiendo a sus propios comandantes. Tercer error: el cambio de objetivo. Furioso por un bombardeo británico sobre Berlín, Göring ordenó un giro táctico. Dejó de atacar los vitales aeródromos de la RAF y se centró en bombardear Londres, el Blitz. Este fue un regalo para la RAF. Le dio a los británicos el tiempo crucial para reparar sus aeródromos y reponer sus pilotos. El bombardeo de Londres fue un acto de crueldad inútil, un derroche de la Fuerza Aérea, que no consiguió doblegar a Gran Bretaña. El invierno ruso y la traición 1941. El fracaso en Gran Bretaña
fue eclipsado por el inicio de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Göring, al igual que todos, creía que sería una victoria relámpago. Pero el invierno ruso no perdona. Los ejércitos alemanes quedaron atrapados en el barro, la nieve y el frío glacial. Aquí se presentó una nueva prueba para la Luftwaffe, el suministro aéreo. Cuando el ejército de Paulus fue rodeado en Stalingrado en 1942, Hitler le preguntó a Göring si la Luftwaffe podría suministrar a los 300.000 soldados atrapados por vía aérea. Göring, temeroso de admitir la limitación de su fuerza, volvió a prometer lo imposible. Yo, Hermann Göring, garantizo que la Luftwaffe puede sostener el cerco. No es necesario retirarse, afirmó con la arrogancia de un hombre que aún creía en sus propias mentiras. Fue una promesa catastrófica. La Luftwaffe solo pudo entregar una fracción de lo necesario. Miles de soldados murieron de hambre y frío, mientras el mariscal prometía suministros que nunca llegaron. La derrota en Stalingrado no solo fue una derrota militar. Fue un punto de inflexión en la psique de Göring. Su cuerpo se hundió en una depresión profunda. El fracaso era personal. El águila había fallado. El hombre que se había definido por su éxito en el aire, ahora era el responsable de la mayor derrota terrestre. El resentimiento de Hitler hacia él comenzó a crecer como un cáncer. Un joven oficial de Estado Mayor que trabajó cerca de Göring en ese tiempo comentó: el mariscal ya no se reía. A veces, en el tren, lo oías gritar por sus analgésicos. Se ponía el uniforme blanco, pero se notaba que era un disfraz. Parecía un globo hinchado de aire caliente que se estaba desinflando lentamente. Sabíamos que se acercaba el final, no de la guerra, sino de su gloria. Capítulo 7. El monstruo detrás de la máscara. La solución final. El protocolo de la burocracia. A medida que la guerra se ponía en contra de Alemania, Göring se retiró a los placeres y a los delirios de Karinhal. Pero antes de eso, dejó su huella más oscura y definitoria. En el verano de 1941, el jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, Reinhard Heydrich, se dirigió a Göring, pidiendo autoridad para coordinar la llamada solución final a la cuestión judía. El 31 de julio de 1941, Göring firmó una orden que se convertiría en uno de los documentos más infames de la historia. La orden instruía a Heydrich a tomar todas las medidas necesarias para implementar una solución total al problema judío en la esfera de influencia alemana. El documento no usa la palabra asesinato o exterminio. Habla de organización técnica y material, de coordinación, de ejecución. Esta es la esencia de la crueldad de Göring. No ejecutó personalmente la atrocidad, la burocratizó. Él le dio el sello oficial, la legalidad administrativa, para que el horror se pudiera llevar a cabo a escala industrial. Göring actuó como el gerente, el que firma los papeles importantes para que el trabajo sucio lo hagan otros. Este acto frío, administrativo, es más escalofriante que cualquier tortura directa. Un hombre en un uniforme impoluto, sentado en un escritorio de caoba, firmando el destino de millones con una pluma elegante. La degeneración del adicto. El hombre que había ordenado la aniquilación de la población judía de Europa regresó a su burbuja de exceso. La morfina se había convertido en una necesidad. El peso de su cuerpo y de sus fracasos lo estaba aplastando. El dolor del viejo balazo de 1923, la angustia de las recaídas, la presión constante de Hitler, todo era amortiguado por los opiáceos.
El mariscal, que se vestía de gala, se había convertido en un prisionero de su propia química corporal. Se rumoreaba entre los círculos cercanos a su segunda esposa, Emmy, que Göring mantenía una pequeña jaula dorada en su dormitorio, donde un loro, entrenado por uno de sus sirvientes, repetía constantemente la frase: «El Reichsmarschall es el único, el único». Cuando Göring estaba bajo los efectos de su droga, solía reírse histéricamente con el grito del loro, obligando a los guardias a que lo repitieran. El animal era el eco patético de la vanidad de un hombre que necesitaba constantemente que le recordaran su grandeza, incluso si venía de un pájaro enjaulado. Era la imagen de su propia condición, un hombre poderoso, pero completamente atrapado en una jaula de oro y adicción. El desvanecimiento. A medida que los bombardeos aliados destrozaban Alemania, Göring se retiró aún más. La Luftwaffe ya no era el orgullo del Reich, era un fracaso. Los aliados dominaban el cielo que alguna vez fue suyo. El sonido constante de las sirenas, que una vez fueron una novedad, ahora eran la banda sonora de la derrota. Hitler, encerrado en su búnker, lo veía como un traidor y un holgazán. Himmler y Goebbels se turnaban para minar su posición. El otrora sucesor designado se había convertido en un fantasma gordo y ridículo. El Göring de 1944 era una sombra. El uniforme de terciopelo y las joyas no podían ocultar el pánico en sus ojos. Se aferró a sus tesoros, a sus cuadros, a su vasta colección de uniformes, como si los objetos pudieran devolverle el poder que había perdido. El juego había terminado. El martillo se había oxidado. El espectro del mariscal se preparaba para su último y más dramático acto: la caída y la confrontación final en el banquillo de Nuremberg. Pero el camino hasta allí sería uno de traición, desesperación y el último intento de negociar con un destino que él mismo había forjado. Capítulo 8. El acto final de la traición. El colapso de la realidad. La primavera de 1945. Berlín era un infierno de escombros y humo. El olor a ladrillo pulverizado, a carne quemada y a la desesperación final flotaba en el aire. Hermann Göring ya no estaba en la capital. Había huido a su refugio alpino, el Berghof, en Obersalzberg. La realidad había colapsado a su alrededor, pero el mariscal, en su traje de casa verde y con su dosis de morfina, se aferraba a un delgado hilo de ilusión. Seguía rodeado de sus cuadros robados, sus joyas, sus extravagantes muebles. Él, el hombre más cercano al sol, creía que aún podía negociar la sombra. Hitler, por su parte, vivía en un estado de paranoia y negación total en el búnker de Berlín. Su resentimiento hacia Göring, a quien consideraba un diletante fracasado, era palpable. La pregunta que flotaba en el aire no era si el Reich caería, sino quién sería el sucesor para firmar la capitulación. Göring, según la ley de 1941, era el sucesor legal de Hitler. El despertar del artículo el 23 de abril de 1945. El mundo se acercaba al fin. Göring, lejos de la histeria del búnker, recibió un informe. Hitler estaba negándose a abandonar Berlín y estaba mentalmente incapacitado. El mariscal, en un momento de lucidez impulsada por la autoprotección, recordó el documento que lo nombraba sucesor. El documento estipulaba que si Hitler era incapacitado, Göring asumiría el poder. En ese momento, la ambición, que nunca lo había abandonado, resurgió con una fuerza desesperada. Vio una última oportunidad: salvar lo que quedaba de Alemania y, lo que era más importante, salvarse a sí mismo de la horca. Göring
envió un telegrama al búnker. Telegrama de la traición. El mensaje era formal, casi educado, pero su esencia era venenosa. Mi Führer, dado que ha decidido quedarse en la fortaleza de Berlín, y por tanto, su libertad de acción queda restringida, pregunto si está de acuerdo en que tome la dirección del Reich de acuerdo con el decreto de 1941. Si no recibo una respuesta antes de las 22 horas, asumiré que ha perdido su libertad de acción y actuaré por el bien de la nación. La furia de la bestia. En el búnker, la lectura del telegrama desató la furia final y volcánica de Adolf Hitler. El aire se enrareció. El rugido de Hitler resonó en los pasillos de cemento. No era solo un intento de golpe de Estado. Era la traición de su amigo más leal, el hombre que él había elevado a la máxima gloria. Joseph Goebbels y Martin Bormann, los grandes rivales de Göring, aprovecharon el momento para echar más leña al fuego. Convencieron a Hitler de que Göring no solo lo había traicionado, sino que ya estaba negociando con los aliados. La respuesta de Hitler fue inmediata y devastadora. Despojó a Göring de todos sus títulos, lo expulsó del partido nazi y ordenó a las SS que lo arrestaran inmediatamente en Obersalzberg. Anécdota de crueldad. Un mensajero de las SS que presenció la detención describió la escena. Göring, sorprendido por los soldados, intentó negociar, ofrecerles joyas y obras de arte. Cuando se dio cuenta de que estaba perdido, soltó un grito de agonía no por el arresto, sino por el miedo a que se llevaran sus cuadros. Por el amor de Dios, no toquen mis Rubens, esa es mi alma. Para el hombre que había firmado la muerte de millones, el verdadero dolor no era la pérdida de la libertad, sino la pérdida de sus objetos robados. Su último acto como líder fue la súplica de un ladrón. El mariscal fue encarcelado en su propio refugio, el hombre que una vez fue el segundo más poderoso del mundo, ahora prisionero de un puñado de soldados de las SS. La traición había consumado su caída. Capítulo 9. La rendición y el despojo. El encuentro con el enemigo. Días después, el 8 de mayo de 1945, el Tercer Reich dejó de existir. El silencio que siguió a las últimas explosiones se sentía pesado, como una losa sobre Alemania. Göring, que había sido trasladado y liberado por un oficial de la Luftwaffe que se compadeció de él, se dirigió hacia Baviera, buscando la rendición ante los estadounidenses. Él no quería caer en manos de los soviéticos. Él creía, hasta el final, que sería tratado como un mariscal, un militar, no un criminal de guerra. Creía que su historia como as de la Primera Guerra Mundial aún tenía valor. El 9 de mayo de 1945, cerca de un pueblo bávaro, Hermann Göring se rindió a la Séptima Armada de los Estados Unidos. El encuentro fue cinematográfico. Göring salió de su coche en un uniforme de gala que parecía aún más ridículo contra el telón de fondo de la derrota. Llevaba su bastón de mariscal, incrustado en diamantes. Ofreció su pistola al oficial estadounidense, que la aceptó con una mezcla de fascinación y desprecio. El general Robert Stack, que supervisó su detención, relató: el hombre era la imagen misma del exceso. Vestido como un rey de la ópera, gordo, sudoroso y con una mirada arrogante que no coincidía con el hecho de que su mundo se había derrumbado. Hablaba de sí mismo en tercera persona, como si fuera un personaje histórico. Era increíblemente educado y completamente delusional. La desintoxicación forzada. El primer acto de los estadounidenses fue brutal y necesario: la desintoxicación. Cuando fue capturado, Göring llevaba consigo una maleta de cuero
llena de pastillas. En total, más de 20.000 miligramos de paracodinona, un derivado de la morfina, suficiente para matar a docenas de hombres. El médico del ejército estadounidense, el coronel James K. Kelly, se hizo cargo del caso. Göring era un adicto grave, un hombre cuyo equilibrio mental y físico dependía completamente de la droga. El proceso de desintoxicación fue una batalla épica. Göring gritaba, suplicaba, prometía fortunas a cambio de una dosis. El hombre que había orquestado el terror en Europa se convirtió en un niño patético, azotado por el síndrome de abstinencia. Anécdota crítica. El coronel Kelly adoptó un método cruel, pero efectivo. Le dio a Göring pequeñas dosis de morfina en forma líquida, administradas a intervalos regulares y decrecientes, bajo la estricta vigilancia de una enfermera. Para evitar que el mariscal guardara una dosis para sí, Kelly lo obligó a tomar la medicina de una cuchara con perforaciones, asegurándose de que la tomaba toda y no podía esconder nada bajo la lengua. Este simple objeto, la cuchara perforada, se convirtió en el símbolo de su despojo final. El hombre que lo tenía todo fue reducido a mendigar una droga de una cuchara agujereada. A medida que la droga salía de su sistema, también lo hacía la hinchazón. Göring perdió una gran cantidad de peso. Su mente, una vez nublada, comenzó a aclararse. El drogadicto gordo y vanidoso fue reemplazado por un hombre delgado y astuto, con una mente aguda y un instinto de supervivencia renovado. El mariscal se preparaba para su última y más grande performance, el juicio. Capítulo 10. El Teatro de Nuremberg, el banquillo del mundo, noviembre de 1945. La ciudad de Nuremberg, un antiguo bastión de las marchas del partido nazi, fue elegida para ser el escenario de la justicia. El juicio de los principales criminales de guerra no era solo un proceso legal, era una catarsis para un mundo traumatizado. Hermann Göring, el acusado número 1, entró en la sala del tribunal con una nueva apariencia. Había perdido más de 30 kilos. Vestía un uniforme de la Luftwaffe simple, sin insignias, que le quedaba suelto. Su rostro, demacrado, había recuperado los contornos del joven piloto. Se sentó en el banquillo, no con arrepentimiento, sino con la actitud desafiante de un león enjaulado. Göring entendió el juicio mejor que nadie. No era solo sobre la ley, era sobre la narrativa. El mundo estaba mirando. Se enfrentó a los cargos: conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y, el más grave, crímenes contra la humanidad, el holocausto, el duelo de ingenio. El juicio se convirtió en el escenario personal de Göring. Se convirtió en el orador de la defensa, el maestro de ceremonias de su propia caída. El mariscal era el más inteligente y el más astuto de todos los acusados. Cuando se enfrentó a los fiscales aliados, en particular al astuto Robert H. Jackson de Estados Unidos, el tribunal se transformó en un duelo de ingenio. Göring usó todas sus armas: el sarcasmo, el desprecio, la memoria prodigiosa para los detalles militares y una habilidad magistral para evadir la culpa. El fiscal Jackson, tras un duro interrogatorio en el que Göring lo había arrinconado verbalmente varias veces, escribió en una nota a un colega: «Este hombre es el más peligroso de todos. No se arrepiente, se deleita, le da placer humillarnos. Está luchando no por su vida, sino por su versión de la historia. Es un actor de primera clase». Anécdota de crueldad. Durante su contrainterrogatorio, Göring fue confrontado con la orden que firmó para la solución final. El fiscal lo presionó sobre su conocimiento de los campos de exterminio. Göring, con una sonrisa fría, respondió:
Yo no sabía de los detalles sórdidos. La guerra es la guerra, y la guerra es brutal. Yo era un líder militar, no un vigilante de cementerios. Si hay crímenes, son de los que ejecutan, no de los que ordenan. Yo firmé el papel. Otros se mancharon las manos. No confunda al arquitecto con el albañil. Esta evasión, esta frialdad al arrojar la culpa a sus subalternos, mostró un egoísmo monumental. No solo había ordenado la muerte, sino que ahora se negaba a aceptarla, transformando su firma en una mera burocracia. El héroe oscuro Göring intentó justificar toda la guerra, no como un criminal, sino como un patriota. Argumentó que habían estado luchando contra el bolchevismo, que el Tratado de Versalles había hecho la guerra inevitable. Para los otros acusados, se convirtió en una especie de líder, un orador que les devolvía la dignidad en la derrota. Para el mundo, era el epítome de la maldad sonriente, el hombre que podía argumentar su camino fuera del infierno, si se lo permitían. El juicio duró 11 meses. 11 meses en los que Göring intentó reescribir la historia desde su banquillo. Se había despojado de su uniforme ridículo, de su obesidad, de su adicción, y había encontrado un último y aterrador poder, el de la palabra. Pero la verdad, grabada en fotografías y testimonios de las cámaras de gas, era innegable. La evidencia era abrumadora. La actuación, por brillante que fuera, no podía cambiar los hechos. Capítulo 11. La última victoria. El verano de la decisión. Septiembre de 1946. La sala del tribunal de Nuremberg estaba cargada de una expectación silenciosa. El aire olía a moho, a polvo y al peso de la historia. Los jueces se preparaban para dictar sentencia. Göring sabía que no había escapatoria. Lo había intentado todo: negar, culpar a Hitler, culpar a otros, argumentar la ley. Pero la evidencia de su crueldad, su avaricia y su papel clave en la maquinaria de la guerra y el holocausto era irrefutable. La memoria de su primer amor, el aire de combate, regresó. Un as de guerra no se rinde. Un as no permite que el enemigo tenga la última palabra. El veredicto se leyó en voz alta. Hermann Göring fue declarado culpable de los 4 cargos: la conspiración para hacer la guerra de agresión, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Göring, al escuchar la palabra horca, se sintió doblemente humillado. La horca era el destino de un asesino común, no de un mariscal de campo, el heredero de von Richthofen. Solicitó que, si la sentencia debía ser ejecutada, se le permitiera morir como un soldado, por fusilamiento. Los aliados denegaron su petición. Lo habían despojado de todo, de sus medallas, de su arte, de su droga y ahora de la dignidad de una muerte militar. El frío silencio de la celda. En la noche del 15 de octubre de 1946, las celdas de los condenados a muerte en la prisión de Nuremberg se llenaron de un silencio tenso. El amanecer del 16 de octubre era la fecha fijada para las ejecuciones. Göring pasó sus últimas horas escribiendo cartas, una a su esposa, Emmy, y otra a sus captores, en la que insistía en su patriotismo. El reloj marcaba la medianoche. Los guardias se preparaban para entrar en la celda número 5, la de Hermann Göring. Cuando la puerta se abrió, el espectáculo fue sorprendente y escalofriante. Hermann Göring estaba muerto. Yacía en su camastro, con una leve mueca de triunfo en el rostro. Había ingerido cianuro de potasio, un veneno mortal, escondido meticulosamente en una cápsula. La anécdota final. La pregunta inmediata fue: ¿cómo lo hizo? ¿Cómo el hombre más vigilado de la prisión
Desnudado, revisado y despojado de todo, logró introducir el veneno. La investigación posterior concluyó que Göring había tenido al menos 3 cápsulas. Una, se cree, la había escondido en un frasco de vaselina utilizado para sus problemas de hemorroides. Pero la pista más fuerte apunta a un joven teniente estadounidense, un guardia conmovido por la dignidad de Göring, que le entregó la cápsula, escondida en el mango de un bolígrafo o camuflada como una píldora medicinal. El mariscal del Reich había logrado su última victoria. Había negado al enemigo el último acto de humillación. No moriría en la horca como un criminal común. Había elegido su propia salida. La ironía era punzante. El hombre que había burocratizado el asesinato de millones de personas con la fría mano de la ley, había eludido su propia ejecución con un pequeño acto clandestino de voluntad personal. El espectro del mariscal se había desvanecido, no con el ruido de las botas, sino con el frío silencio de un veneno. Solo quedaba el enigma. ¿Qué había pasado por la mente de ese hombre en sus últimos segundos? El recuerdo del castillo de Mauterndorf, el rugido de su avión, el rostro de Karin o el olor a ceniza de Europa. La respuesta se fue con él, en el último y amargo aliento. El aire de Nuremberg estaba finalmente limpio, pero el fantasma de su crueldad seguiría planeando sobre la conciencia del mundo. Capítulo 12. Epílogo. La memoria de la hiena. La ceniza y el recuerdo. La mañana después de la muerte de Hermann Göring, el aire de Nuremberg se sentía extrañamente ligero. La noticia de su suicidio, de su última burla a la justicia, recorrió el mundo como un escalofrío. Para los aliados, fue un fracaso de seguridad. Para Göring, fue el acto final de su drama personal. Un as que eligió cuándo y cómo estrellarse, negando el control al enemigo. Pero el espectáculo había terminado. El mariscal se había ido, y el mundo se enfrentaba al legado de un hombre que había transformado la ambición en aniquilación. ¿Qué queda de un hombre que amó el poder con tanta voracidad? El destino de Karin Hall. La respuesta parcial estaba en la reserva de caza al norte de Berlín, en lo que quedaba de Karin Hall. Antes de su captura, Göring, en un último acto de posesión desesperada, había ordenado a sus guardias que volaran su palacio. No podía soportar la idea de que sus tesoros y su santuario cayeran en manos del enemigo. El estallido final de la mansión fue un epitafio adecuado. El estruendo final de la vanidad. Cuando los soldados aliados llegaron al lugar, solo encontraron ruinas humeantes. Pero, escondido en búnkeres secretos, encontraron el tesoro, la vasta y robada colección de arte. Cerca de 4.000 obras maestras, el botín de la guerra y la codicia. Los cuadros fueron devueltos, lentamente, a sus legítimos dueños o a los museos que los extrañaban. El arte, que Göring creyó poseer, finalmente sobrevivió al ladrón. La belleza había vencido al saqueo. Un historiador del arte, que catalogó la colección, reflexionó. El valor de lo que robó era incalculable. Pero lo más valioso no era el oro, sino la intención. Él quería poseer la historia, la cultura. Pensaba que si tenía suficientes objetos de belleza, él se volvería hermoso. Pero solo era un espejo que reflejaba su fealdad interior. La naturaleza del mal. Hermann Göring encarnó una verdad terrible. El mal no siempre se presenta con cuernos y tridentes. A menudo se presenta con una sonrisa amplia, un uniforme elegante y un apetito insaciable. Él no era un ideólogo rígido como Himmler. No era un artista fracasado como Hitler. Él era el oportunista supremo, el hombre de acción que dio forma a la violencia. Él fue el ingeniero de la brutalidad
que puso los cimientos de la Gestapo y el sello burocrático para el Holocausto. El joven noble, el as de combate, se perdió en el laberinto del poder y la droga. Su historia es la de la autodestrucción. Un hombre que se devoró a sí mismo con el exceso, la mentira y la morfina. El miedo, la otra gran fuerza de la historia de Göring, fue su herramienta. Usó el miedo de la derrota, el miedo de la policía, el miedo de la guerra relámpago, para construir su imperio. Pero al final, el miedo también lo consumió a él. El miedo a la horca, el miedo a la humillación pública, lo llevó a su última y solitaria celda. Göring murió como había vivido, en el drama, en el control absoluto de su propia escena, en un intento final de ser recordado como algo más que un criminal de guerra. El eco silencioso. Hoy, de Hermann Göring, queda el eco de su risa, el sonido de las bombas de la Luftwaffe y el recuerdo de un hombre que se sentó en la cima del mundo. Cuando miramos las fotografías de Nuremberg, vemos al hombre delgado y astuto luchando por su narrativa. Un hombre que murió por una pequeña cápsula de veneno. Una cápsula, probablemente, más pequeña que una de las 22.000 píldoras de morfina que una vez poseyó. La historia de Göring es un recordatorio sombrío. Un recordatorio de que la ambición, sin un ancla moral, puede transformar a un héroe en una hiena, a un hombre de valor en un arquitecto de la muerte. El mariscal del Reich se ha ido, pero la pregunta sobre cómo un ser humano puede caer tan bajo sigue resonando en el aire limpio y frío, un eco silencioso en los pasillos de la historia. La historia de Hermann Göring es la historia de una caída desde el cielo hasta el abismo. Una historia que nos obliga a mirar de frente las sombras del poder. Si esta inmersión en la memoria, en el drama y en los detalles más oscuros de la historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te pedimos que te unas a la conversación. Déjanos un comentario aquí abajo. Queremos saber qué pasaje te pareció más impactante, qué reflexión te dejó esta figura. Dinos también desde qué parte del mundo nos estás siguiendo. Tu voz enriquece nuestra comunidad. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete a nuestro canal. Activa esa pequeña campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos documentales. Un me gusta ayuda enormemente a que estas historias sigan llegando a más personas. Y, por supuesto, comparte este video. Comparte la historia de Hermann Göring. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta travesía. Nos vemos en el próximo documental. Hasta entonces, sigue cuestionando la historia. Sigue viéndonos.